Hermanos, muy buenos días. Gracias por conectarse una vez más para escuchar y aprender juntos la palabra del Señor. Dios sea el que nos dirija en esta mañana y sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de ella. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios justo y soberano, gracias, mi Dios, porque tenemos la posibilidad de tener una Biblia en mano, de poder abrirla, escudriñarla y por el Espíritu, sobre todo, poder entender las maravillas y las riquezas que en ella hay. Gracias, Padre Santo, porque fuimos salvos por gracia y queremos entender, Señor, permanentemente lo que tú hiciste en nuestras vidas. Aún, Señor, en una mente limitada, tu salvación es grande, Señor, y lo podemos entender a través de tu palabra, lo que en ella se encuentra revelada. Oh Señor, gracias te damos por este gran regalo, incalculable, solamente por tu amor, y queremos por ese mismo amor que nos permitas entender lo que el día de hoy vamos a estudiar a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos hable y que nuestro corazón esté dispuesto y humilde a cambiar para vivir una vida acorde a tu voluntad. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada habíamos comenzado viendo el capítulo 13 y este capítulo 13 ya comienza una aventura totalmente diferente. Aquí ya comienza los viajes de Pablo. Ya no se hace tanto énfasis en Pedro ni en los demás apóstoles. Esto se hizo más hincapié desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, pero es a partir del capítulo 13 donde vamos a entrar o donde Lucas gira la narrativa y se enfoca en Pablo y en sus viajes misioneros, en cómo a través de Pablo el Evangelio es llevado a los gentiles y como diría uno de los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos, llevado también hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Por lo tanto, lo que estamos viendo a continuación son los viajes misioneros. La semana pasada vimos los versículos 1, 2 y 3. En realidad vimos el llamado misionero, en el cual encontrábamos algunas características que posiblemente vayamos repasando a grandes rasgos a lo largo de la predicación del día de hoy. Pero hoy vamos a estudiar los siguientes versículos que no son para nada cortos, pues va desde el verso 4 hasta el verso 52. Así que no vamos a leer todos los versículos, más bien vamos a narrar lo que ocurre en estos versos para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe por su palabra cuál es el mensaje que nos tiene para el día de hoy. Así que hermanos, dispongamos nuestra Biblia en mano, si la tenemos al alcance, para juntos aprender de ella. Cuando emprendíamos una misión, hablábamos la semana pasada, siempre se tiene que elegir para cualquier sea la misión, grande o pequeña, de cualquier área de la vida, sea a nivel de Estado, a nivel de país, a nivel de empresa o a nivel de casa familiar, siempre se tiene que elegir la mejor opción para aquel que va a llevar la misión. El Espíritu Santo va a obrar y va a salvar, pero esta misión va a ser a través de una iglesia preparada, una iglesia capacitada. Es el Espíritu Santo la que la va capacitando, la que le va preparando para que en un momento determinado en el cual Él determine, esté preparada y lista para emprender una misión. Así es como se va reproduciendo las iglesias locales. Y en este caso encontramos a una iglesia ya preparada, que era la iglesia de Antioquía. Preparada porque sus líderes estaban preparados, porque Pablo y Bernabé llegaron a esta iglesia y levantaron a otros maestros en la palabra del Señor. Era donde uno de los puntos que veíamos que estaba fundamentado en la palabra de Dios, pero no solamente como don, sino como servicio, pues ellos ministraban, ayunando, orando permanentemente para que el Señor sea el que a través de esta iglesia pueda llevar también el mensaje a otras partes. Y es en esta circunstancia en la cual el Espíritu Santo, en un momento determinado, a través, en este caso, posiblemente de sus profetas, va a indicar a quién va a elegir. Y él dice, separarme
apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales les he llamado. Por lo tanto, aprendíamos ya varios principios de por sí, que Dios va a llamar a través de una iglesia local y a través de sus líderes espirituales, en este caso de los pastores, y los pastores tendrán que ver dentro de la congregación cuál es el hombre preparado para tal misión. Pero esta misión nos lleva también a comprender, o al menos en las misiones terrenales que tenemos, que no todas las misiones son de fácil acceso o cuyo objetivo va a ser de fácil realización, sino que generalmente hay un temor porque vamos o no vamos a lograr el objetivo de esta misión. Pero vamos a ver que en este caso la misión está garantizada porque vamos a desarrollar a continuación, vamos a ver los principios del por qué la misión en el Señor se encuentra garantizada. Y vamos a compartir una diapositiva para llevar a cabo esta enseñanza. Una misión garantizada en victoria o de victoria, y lo vamos a estudiar a través del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Y rápidamente vamos a ir a la descripción de estos versos de aquí. Y vamos a encontrar un primer destino, Chipre. Y quiero que tengamos esto bastante en cuenta para no perdernos quizás en algunos nombres de las ciudades. Inicialmente estamos aquí en la iglesia de Antioquía y de ahí va a ir a una zona costera para emprender el viaje, Seleucia, para luego ir hasta Chipre. Y en Chipre básicamente va a narrar dos lugares. Salamina es el primer lugar costero de Chipre donde llegan y van predicando hasta llegar a Pafos. Esto ocurre entonces de Antioquía, la iglesia que envía, llegan hasta Chipre y ahí predican la palabra del Señor. Hay un segundo destino que es Antioquía, pero no Antioquía de donde salieron, sino otra Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia. Aquí vemos que estando en Chipre, luego van a la parte del norte, conocida como Perge de Panfilia, pero aquí va a ocurrir algo. Aquí Juan Marcos, que era el acompañante, el ayudante, vuelve a Jerusalén. No vuelve a Antioquía, sino vuelve a Jerusalén, de donde él era, donde estaban los apóstoles y donde también estaba su madre, donde también él vivía inicialmente. Sin embargo, esto no paraliza el viaje misionero, sino que Saulo y Bernabé continúan y ellos van hasta Antioquía, la parte un poco más norte, Antioquía de Pisidia. Entonces, vamos a tener estos dos destinos presentes. Primero, Chipre y luego Antioquía de Pisidia, y vamos a estudiar qué ocurre aquí. Y en el primer destino, en Chipre, vamos a ver que el verso 4 comienza diciendo que fueron enviados por el Espíritu Santo, y esto ya lo estudiamos a profundidad la semana anterior. Pero nuevamente recalca que es el Espíritu Santo el que había elegido, el que había seleccionado a una iglesia local, a hombres específicos, y es el Espíritu el que envía. Por lo tanto, nuevamente hace énfasis en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el misionero. Y encontramos una primera parada, Salamina. Salamina, y luego una segunda que es Pafos, en esta misma isla de Chipre. ¿Y por qué Chipre? Posiblemente si bien fueron enviados por el Espíritu Santo, el que dirigía inicialmente esta travesía, esta aventura misionera, era Bernabé, y Bernabé era de Chipre. Posiblemente esto conllevaba y ayudaba a que Bernabé conocía ya Chipre y podría orientar el viaje inicial, pues primera vez era que salían a este viaje misionero. Por lo tanto, iban a encontrar cierta receptividad porque Bernabé posiblemente ya tenía amigos en Chipre que podía hacer que el avance del evangelio sea un tanto más factible. Chipre, además, era un lugar tranquilo, no era un lugar lleno de conflictos comparado con otras ciudades romanas, y en el cual también en Chipre vamos a encontrar varias sinagogas para también tener un inicial alcance para llevar el evangelio. Por lo tanto, Chipre es el primer destino. En Salamina encontramos entonces que hay una sinagoga y a esta sinagoga entra. Una sinagoga es un lugar donde se reunían los judíos, donde aún todavía se reúnen para hablar sobre la ley y los profetas, es decir, sobre el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es aquí donde Bernabé y Saulo entran a la sinagoga de Salamina. ¿Para qué?
justamente para anunciar lo que es la palabra de Dios, nos dice el versículo 5. Sin embargo, luego van a Pafos recorriendo todas las sinagogas y llegan a esta ciudad, a la ciudad de Pafos, una ciudad que también se había caracterizado por ser idólatra y porque se llevaba la prostitución en estos campos de una religión pagana. Pero aquí vamos a encontrar una escena particular, una escena peculiar, en donde vamos a encontrar a un procónsul. Ya que encontramos a Sergio Paulo, se dice de él que era un procónsul, este era el romano que legislaba, que gobernaba la isla de Pafos, del cual se dice que era un varón prudente. Y cuando se menciona lo de aquí, significa que era un varón que buscaba la verdad, y en esta búsqueda de la verdad era un hombre muy letrado, hasta le gustaban la filosofía o los campos de investigación de su momento. Por lo tanto, permanentemente estaba rodeado de hombres ilustres que le enseñaran más conocimiento. Y es por eso que Sergio Paulo, viendo y enterándose que estos hombres, Bernabé y Saulo, estaban por la isla predicando una palabra de un Dios, palabra de Dios, él se interesa porque era un varón, Sergio Paulo, que quería siempre conocer algo más. Estaba ansioso de conocer una verdad adicional y de descubrir cuál era ella. Por lo tanto, al ver que Bernabé y Saulo predicaban palabra de Dios, los llama. Y en este llamado hace que Bernabé y Saulo expongan la palabra de Dios, la palabra del Dios judío, del Dios de Israel, pero no solamente de Dios de Israel, sino que ahora sería también el Dios de los gentiles. Por lo tanto, ahí, dentro de estos ilustres que siempre estaban permanentemente con Sergio Paulo, el procónsul romano, estaba un tal Bar Jesús, también llamado Elimas, y este Bar Jesús era un mago, falso profeta. Esto quiere decir que era un adivino, pero no solamente un adivino cualquiera, sino que además era judío. Y por lo tanto, él conocía como judío de qué Dios estaba hablando Bernabé y Saulo. Sin embargo, Bar Jesús, este adivino, viendo por intereses propios, porque si la palabra de Bernabé y de Saulo eran verdaderas, por lo tanto, este mago, falso profeta, ya no tenía nada que hacer en la corte juntamente con Sergio Paulo, por lo tanto, iba a perder credibilidad, iba a perder su posición económica también delante del gobernador romano. Por lo tanto, él lo que hace es tratar a Sergio Paulo de apartar de la fe. Posiblemente esto haya sido como un conversatorio, donde Sergio Paulo haya llamado a Bernabé y a Saulo y les haya hecho preguntas, y luego haya pedido la participación de Bar Jesús. Y él, en su participación, lo que hacía era ir en contra de lo que Bernabé y Saulo decían, apartando y tratando de apartar de la fe a Sergio Paulo, que ya había escuchado la palabra en esta primera exposición de Bernabé y de Saulo. Sin embargo, aquí se levanta Pablo para reprender a Bar Jesús, y en esta reprensión hace que él quede ciego. Pero esto no queda aquí, sino en la ceguera de Bar Jesús, que de por sí ya parece impactante y milagroso, pero lo más impactante y lo más milagroso es que Sergio Paulo, viéndolo de aquí, como dice el verso 12, creyó maravillado, pero no en la obra, sino en la doctrina del Señor. Y esto es lo que ocurre entonces en Chipre, en Salamina y en Pafos. Vamos entonces narrando a continuación su segundo destino, que es Antioquía, ahí debe decir Antioquía. Perge es su primer destino y luego van a Antioquía de Pisidia. Y en Perge solamente es una parada, donde en el verso 3 indica que Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, regresa a Jerusalén. Y esto posiblemente ante el temor de peligros de la zona, enfermedades que había en Perge de Panfilia, pero también había cierta delincuencia. Había un terreno que no era muy fácil de acceso y de caminar, por lo tanto, todos estos peligros llevan a Juan Marcos a retroceder y a volver a Jerusalén. Esto lo dejamos con un asterisco porque más adelante vamos a ver en próximas semanas que esto va a llevar a que Pablo y Bernabé tengan una cierta discusión y se separe uno del otro. Pero luego proseguimos aquí del verso 14 al 52, en donde Pablo va a entrar
Antioquía de Pisidia y va a tener que entrar a una sinagoga nuevamente. Y en esta sinagoga vamos a encontrar tres momentos en el cual Pablo va a tomar la palabra y va a mostrar a Jesús. Tanto en el verso 16, 26 y 40 encontramos estos tres momentos, en donde en el primero Pablo se para y dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. En el segundo momento dice, varones hermanos, hijo del linaje de Abraham, es decir, los israelitas, y lo que entre vosotros teméis a Dios. Y en el verso 40 dice, sabed pues esto, varones hermanos. Por lo tanto, estas expresiones de estos versículos nos va a determinar tres momentos, tres semidiscursos en el cual Pablo va a tratar de persuadir por el Espíritu y por la palabra quién es Jesús. Y en este caso va a nombrar a Jesús como el cumplimiento de la promesa en el primer momento, en el primer discurso. En el segundo llamado va a presentar a Jesús como el cumplimiento de los profetas, y en el tercero y último va a presentar a Jesús como el que perdona los pecados. Por lo tanto, siguiendo en Antioquía y desglosando estos momentos, vemos entonces en el verso 16 que comienza esta aventura del discurso de Pablo y va a comenzar mencionando a Israel como el pueblo escogido según el verso 17 y nombra una pequeña historia de Israel, que ellos fueron llevados a Canaán, a la tierra prometida. Luego Dios levantó jueces hasta levantar a Samuel, un profeta. En el versículo 20 lo narra esto. Y luego también levanta a un rey, el primer rey de Israel. Este rey fue pedido por el mismo Israel y Dios le concedió, así como le concedió la tierra prometida, le concedió jueces, le concedió profetas, le concedió un rey, pero también le concedió un rey conforme al corazón de Dios, que era David. Y esto lo traza porque Dios siempre les concedió, les dio. Es repetidamente que se nombra esta palabra. Él escogió y él dio. Dio la tierra prometida, dio a Samuel, dio jueces, dio a Saúl como primer rey y también dio a David como el rey conforme al corazón de Dios. Y esto nos lleva a una parte central del verso 23. Y el verso 23 dice, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, que es la palabra clave, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Por lo tanto, él está hablando que la historia traza que Jesús es el cumplimiento de esta promesa, que Jesús es el Salvador prometido. Sin embargo, vemos también en un verso 24 y 25, en el cual se hace mención a Juan el Bautista, en donde no solamente la historia de Israel apunta a Jesús como el cumplimiento de la promesa, sino a Juan el Bautista, al que muchos tenían por grande, por el gran profeta, y el último de los profetas. Aquí Juan el Bautista, él mismo, cuando vio que él podía ser malinterpretado como el Mesías, y en un momento le preguntaron, él dijo, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo en el versículo 25, ¿quién pensáis que sois? Pues no soy yo él, mas he aquí viene más tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. No malinterpreten, decía Juan, y esto nuevamente Pablo les hace énfasis a los judíos, que en Juan el Bautista él no era el Mesías, sino que Juan el Bautista en sus mismas palabras, él también apuntaba a Jesús como el cumplimiento de la promesa a Israel, como el Salvador. Y esto nos lleva también a ver un segundo momento en el cual Jesús se nombra en el versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que en él están escritas, quitando del madero, lo pusieron en el sepulcro. Después indica el versículo 27, porque cumplieron las profecías cuando los condenaron los gobernantes y los habitantes de Jerusalén, y finalmente también, según el verso 33, la cual la promesa ha cumplido a los hijos de ellos, resucitando a Jesús como está escrito. Por lo tanto, siempre hay una palabra que aquí se repite, tanto en el verso 27, 29 y 33, la palabra cumplido, cumplimiento, cumplieron. Y esto es que Jesús fue el cumplimiento de las profecías en su vida, en su muerte y en su resurrección. Jesús es el cumplimiento completo de los profetas, y esto lo hace haciendo hincapié y citando
Pablo algunas referencias proféticas en los salmos, tanto al Salmo 2.7 como al Salmo 16.10, en el cual se menciona que este Mesías, el Salvador, no vería corrupción. Y algunos podían malinterpretar que David podría ser haciendo una referencia a él mismo. Sin embargo, no, sino que David mismo también apunta a Jesús, porque David vio corrupción al morir. Jesús no, él resucitó entre los muertos. Por lo tanto, vemos un cumplimiento completo de los profetas. Tanto profetizaron en su vida, en su muerte y en su resurrección, y todo fue cumplido plenamente y completamente por Cristo, por el Mesías, al cual habían dado muerte en años anteriores. Y esto nos hace llevar al tercer momento, en el cual en el verso 40 quiere Pablo, saber, quiere que sus oyentes no solamente tengan estos conocimientos, sino que tengan un conocimiento mayor, que este Cristo, del que todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Él es el Salvador de Israel. Por lo tanto, aquí menciona la ley de Moisés en este verso 39 y hace una comparación con Jesús, en donde la ley de Moisés es limitado para justificar, pero en Jesús hay una justificación completa. Vemos entonces que Jesús es el cumplimiento completo y en el cual existe una remisión y un perdón de pecados en su plenitud. Él era el cumplimiento de la historia, el cumplimiento de los profetas, pero también es el cumplimiento como el Salvador, como el que perdona pecados para Israel. Pero aquí, en medio de todo, hay una advertencia muy llamativa, pues él dice, haciendo referencia a Isaías y a Habacuc, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, dice Dios, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Y Pablo está haciendo la advertencia, no sean vosotros los que sean partícipes de esta profecía, en el cual es una profecía, un cumplimiento al rechazo del Mesías. Y Pablo está sintiéndolo de acá porque son sus hermanos judíos. Pablo y Bernabé también eran judíos. Por lo tanto, él marca una advertencia, creed, es un anhelo de Pablo de que ellos puedan creer y que no caigan en este rechazo del Mesías al cual él venía a predicar en medio de la sinagoga. ¿Y cuál es el resultado de todo este discurso de Pablo? Paradójicamente, los que creyeron y los que rogaron que les hablase más fueron los gentiles. También hubieron judíos y prosélitos a los cuales Pablo les anima a que perseverasen en la gracia del Señor, según el versículo 43. Sin embargo, Pablo accede al ruego de los gentiles y se reúne al día siguiente para que él exponga la palabra de Dios y para que los gentiles reunidos puedan oír esta palabra del Señor. Pero en el verso 45, los otros judíos, los que no habían creído, se llenaron de celo y en este celo, lamentablemente, cumplieron esta profecía del rechazo. El rechazo por parte de los judíos, sin embargo, también se cumple la aceptación por parte de los gentiles, donde no solamente el evangelio iba a llegar a judíos, sino que ahora también iba a ser parte del pueblo de Dios, los gentiles, los que antes no eran pueblo, ahora serían pueblo. Pero lamentablemente en estos judíos celosos expulsaron a Bernabé y a Saulo de Antioquía, pero esto no menguó el ánimo de los discípulos, sino que menciona el verso 39, el verso 52, y de esta forma acaba, los cuales los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y este es el panorama que vemos a lo largo. Es realmente es un poco extenso y es extenso para leerlo y para escudriñarlo más a detalle. Aquí he querido dar un panorama general y lo que vamos a ver es un resumen, una síntesis de esto, ya que es lo que queremos llevar como el mensaje del día de hoy. Hay dos destinos, Chipre y Antioquía. Pero también hay dos personas a los cuales marcadamente es dirigido el Evangelio, a los judíos y a los gentiles. A los judíos siempre se debía una sinagoga para inicialmente predicar, porque también
Pablo y Bernabé eran judíos y querían que los judíos recibieran la palabra de Dios y que ellos fuesen salvos por esta misma palabra predicada. Y vemos que en Chipre van a Salamina y predican a lo largo de toda la zona costera hasta llegar a Pafos en sinagogas. Sin embargo, se ve un poco más a detalle cuál es la forma de predicación en estas sinagogas y como ya vimos, se menciona a Jesús, al Cristo al que dieron muerte, pero que ahora vive porque resucitó, como el cumplimiento de la promesa, de la historia, como el cumplimiento de los profetas y como aquel que es el que justifica, el que da perdón y remisión de pecados. Sin embargo, vamos a ser un poco más detallosos y vamos a ver un cuadro comparativo. Y quiero que en este momento prestemos mucha atención porque es maravillosa la forma en la cual cuadra este pasaje de la Escritura, tanto en Chipre como en Antioquía, cuando la palabra es transmitida a los gentiles. En Pafos se menciona a un gentil, al procónsul Sergio Paulo, el cual es romano, no es judío, se le llama entonces un gentil a todo aquel que no es judío. Pero también encontramos en Antioquía a un judío, a un gentil no, sino a un pueblo gentil, al pueblo de Antioquía. Y vamos a ver entonces que el procónsul Sergio Paulo, este gentil, deseaba oír la palabra de Dios, nos dice el versículo 7, y paralelamente el versículo 42 y 44 indica que los gentiles de Antioquía rogaban por oír la palabra de Dios. Esto es sorprendente, un deseo, un ruego, tanto de Sergio Paulo como romano, de un gobernador, como también del pueblo de Antioquía. Y esto nos lleva a una segunda parte. Elimas era un judío, el mago, el que quería tergiversar los caminos del Señor, el que quería que Sergio Paulo siguiera en engaño. Por lo tanto, él estaba lleno de engaño y de maldad, nos dice el versículo 10. Y también en la parte de los judíos de Antioquía, los cuales se llenaron de celos, según el versículo 45. Este es asombroso como nuevamente hay un paralelo. Y es más asombroso porque tanto el mago como los judíos que no creyeron en Antioquía, ambos grupos eran judíos, y los judíos más bien eran los que se llenaron de engaño, de maldad y de celos, y no querían que a los gentiles sea también anunciada la palabra de Dios, y que esta palabra de Dios también impacte en este pueblo gentil. Elimas era quien resistía a Pablo y a Bernabé, nos dice el verso 8, en el sentido de que quería persuadir para que Sergio Paulo no escuchara el mensaje de la palabra de Dios, resistía. Y también los judíos en el versículo 45 en Antioquía rebatían las posiciones de Pablo. Nuevamente encontramos un paralelo asombroso aquí. Y esta resistencia hacía que quería que Lima se apartara de la fe, que no escuchara el Evangelio, y lo cual llevaba a Limas a trastornar los caminos del Señor en las palabras de Pablo. Y esto también en la parte de los judíos en Antioquía, lo que hacían cuando rebatían a Pablo era contradecir y más aún blasfemar. Esto es ir en contra del mismo Dios, del Dios en el cual ellos se reunían para escuchar su palabra. Ahora contradecían y blasfemaban a este Dios. Y continuamos viendo este paralelo asombroso en donde Pablo se levanta, pero se levanta lleno de Espíritu Santo para decir, y en donde en Antioquía también habla con denuedo en el versículo 46, y este denuedo también es propio del Espíritu Santo, pues él estaba lleno de dicho Espíritu, del Espíritu del Señor. Y en esta llenura del Espíritu en el cual puede reprender a Elimas y a todo aquel que quiere con engaños persuadir al otro para que no escuche la palabra, y lo llama enemigo de justicia. Y en esta reprensión también en la parte de Antioquía a los judíos que rehusaban creer en el Hijo de Dios, también Pablo les dice y los exhorta: ustedes han desechado la palabra. Ser enemigo de la justicia es desechar la palabra del Señor. Nuevamente un paralelo entre lo que encontramos en la reprensión de Pablo al Elimas y en la reprensión de Pablo a los judíos que no querían creer. Pero esto no era por voluntad propia, dice Pablo, sino que es la mano del Señor, nos dice el verso 11, y por esa mano del Señor es que Elimas, el mago, queda ciego.
Y paralelamente, en el otro lado, por mandato del Señor, ahora ellos quedarían, los judíos que no han creído, quedarían en ceguera espiritual y la luz del Evangelio sería llevado a los gentiles. Uno quedó ciego momentáneamente, los otros también quedaron ciegos momentáneamente de una ceguera espiritual porque rehusaban, que habían desechado la palabra, porque eran enemigos de la justicia, porque resistían y rebatían la palabra del Señor, porque estaban llenos de engaño y llenos de celo, porque no deseaban que los gentiles que sí deseaban y rogaban oír la palabra de Dios, a ellos también llegase la salvación a través de este Jesús. Y finalmente, ¿cómo termina todo? En la parte de en Pafos, en Chipre, este gentil viendo y los gentiles en Antioquía oyendo, esto muestra la multiforme forma en la cual Dios puede llevar a que las personas crean, viendo y oyendo. Pero no es lo que vemos lo que nos va a convertir, porque dice el verso 12, viendo entonces creyó, hablando de Sergio Paulo, maravillado de la doctrina del Señor. Y en el otro lado también dice, los cuales creyeron, glorificando a la palabra del Señor. Vemos un comparativo hermoso en el cual ambos lados creyeron, pero creyeron por la doctrina del Señor, por la palabra del Señor, a lo cual quedaban maravillados y daban gloria, porque es la palabra del Señor la que da la salvación. Y este paralelo nuevamente encontramos de forma armoniosa, tanto en Chipre como en Antioquía, en donde de los judíos no se menciona mucho la conversión, pero dentro de los gentiles vamos a ver este cuadro final, en el cual hay una necesidad espiritual inicial, y luego le sigue una resistencia espiritual, pero ante esta resistencia es el espíritu el que obra y hay una lucha espiritual para que finalmente haya una victoria espiritual. Ya esto, hermanos, es a lo cual quiero concluir. Siempre hay una necesidad, va a haber una lucha, una resistencia, un conflicto espiritual en donde el Espíritu Santo quiere convencer y quiere resucitar a aquel que está muerto espiritualmente, pero hay una resistencia y una lucha de parte también de las tinieblas. Pero no importa la intensidad del Satanás, del diablo, porque no es mayor que Dios, porque la victoria está segura. ¿Por qué? Y a continuación lo vemos. Vemos entonces que todo inicia exponiendo la palabra de Dios, y es esa palabra de Dios a la cual van a creer en la doctrina y en la palabra del Señor. Va a haber un momento de conflicto espiritual, pero es obra del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, y es por la mano del Señor la que da poder y la que va a obrar en medio de todo esto. Vemos esta imagen entonces asombrosa y hermosa en cómo es la palabra de Dios, la mano de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el que va a dar la victoria final sobre la oscuridad. Y con esto terminamos y era la pregunta inicial que nos planteamos: ¿por qué está garantizada esta misión del Evangelio? Las misiones que podemos emprender como seres humanos no tienen garantía. Casi siempre hay un 50% de obtener la victoria y hay un 50% de fracaso. Sin embargo, en el Evangelio no ocurre un 50-50 ni un 90-10. Es 100% garantizada la misión porque es obra de Cristo, porque es su justificación, como veíamos, porque por medio de Él es el perdón de pecados, porque se expone la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la exposición de Cristo como el Redentor, como el que justifica, como el Salvador, como el cumplimiento de la historia y a través del cual podemos obtener el perdón de pecados, el cual ya llegó a nosotros, pero también porque es obra del Espíritu, porque como menciona Juan, Él es el que da convicción de pecado, de juicio y de justicia, pero también porque es obra de Dios, es su salvación. Y esto lo he dejado para esta parte última. En el verso 48, en la parte B, dice: creyeron todos los que estaban
ordenados para vida eterna. Aquellos que no han creído serán juzgados porque no quisieron creer. Sin embargo, los que sí hemos creído, no hay ningún mérito propio en nosotros, sino que fuimos predestinados, sino porque fue Dios el que nos eligió para poder creer, porque estábamos ya ordenados para creer. Es por eso que es maravilloso, porque está garantizado, porque es la obra y la salvación plena de Dios, porque no es obra humana, sino es obra divina. Hermanos, a veces tenemos ciertos recelos o cierto temor también de predicar el Evangelio, porque posiblemente no creemos en la intensidad del Evangelio, no creemos quizás en la palabra de Dios mismo, en la que Pablo indica en Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y a veces tratamos más de dar ánimos de palabra, en vez de dar ánimos por la palabra del Señor, una palabra que puede convertir al pecador, y como a ti y como a mí, nos dio una nueva vida. Sin embargo, hay que interiorizarlo aquí y creer en esto. Y cuando caemos en esto, vamos a orar para que Dios levante siervos dentro de su iglesia local, pero vamos a orar con intensidad y vamos a rogar al Señor de la mies que traiga obreros a su mies. Y posiblemente queremos que traiga a otros y menos a nosotros. Seamos en oración, que Dios nos pueda y tenga misericordia para que perfeccione nuestra iglesia, levante siervos dispuestos a ir, a anunciar la palabra de Dios, a hacer la misión, y Dios nos encuentre en esta iglesia, Jesús Redentor, como una iglesia en la cual puede encontrar hombres capacitados, hombres idóneos, que es idóneo y ese capacitado para la obra pueda ser yo. Es el deseo que tenemos que tener cada creyente. ¿Por qué? Porque está garantizado. No importa la adversidad espiritual que pueda haber, porque no combatimos contra humanos, sino contra huestes espirituales de maldad. No combatimos contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es esta lucha espiritual la que va a haber. Y aun cuando también haya sufrimiento en la carne, está garantizada la victoria. Y esto es lo más hermoso que podemos tener, porque Cristo es el que es predicado, porque el Espíritu Santo es el que da convicción, y porque de Dios es la salvación, y va a creer el que ya ha sido predestinado y ordenado para creer en la palabra de Dios y para que sea salvo para vida eterna. Hermanos, tengamos esta convicción, y cuando la tengamos como iglesia vamos a poder crecer, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fue poder en ti, fue poder en mí, puede ser poder en muchos más. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios soberano y bendito, te agradezco por una oportunidad que me das de exponer tu palabra, de ver, Padre Santo, que la misión en la cual Pablo y Bernabé iniciaron está iniciada por ti, respaldada por ti, y la victoria es segura en ti. Permítenos tener esta misma convicción como cristianos y como iglesia. Una iglesia, Padre Santo, que se fortalezca desde el liderazgo, que esté sensible a escuchar, Padre Santo, el momento adecuado en el cual el Espíritu Santo revele el hacer misiones, pero también en el cual podemos encontrar cristianos ya capacitados, cristianos que han levantado a otros, que han fortalecido a otros, como Pablo había hecho, como Bernabé había hecho en la iglesia de Antioquía, que habían levantado ya a otros maestros, de tal manera que cuando ellos salieran, no dejaran abandonar la iglesia, sino que ya tenía a maestros, a pastores y profetas, los cuales seguirían edificando a la iglesia que es dejada. Permítenos, señores, ser este tipo de hombres y mujeres que levante a otros hombres y mujeres, y en el momento adecuado en el que tú decidas, seamos enviados por ti. Seamos enviados convencidos de que la palabra de Dios tendrá victoria en el mundo, porque tú arrebatarás las almas de Satán, porque tuya
es la victoria, tuya es la palabra que se predica y porque el Espíritu Santo dará convicción al pecador, así como nos la dio a nosotros. Queremos creer en las palabras de Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y perdónanos, Dios, si a veces no creemos esta verdad. Queremos estar convencidos en que tú ya es la obra y en que tuya es la victoria. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos, gracias por conectarse una vez más y doy gracias a Dios por su palabra y que la palabra que en mí va dando convicción, en usted también vaya dando convicción y vayamos creciendo como una iglesia saludable, una iglesia en la cual Dios encuentre obreros listos para hacer la misión. ¿Te encontrará a ti? ¿Me encontrará a mí? No lo sé, pero quiero que nos encuentre listos y capacitados para ir a su obra. Gracias, hermanos. Nos estamos reencontrando la próxima semana. Dios lo bendiga.